Hola, este 2023 ha sido el año en que se cumplieron los récords más graves, el año más cálido registrado hasta la fecha y la mayor emisión en la historia de gases de efecto invernadero, además de metano. La COP28 ha delineado en su encuentro la posibilidad de reducir el consumo de energía fósil y encarar además una transición a energía renovable. El mundo se pregunta qué tan factible es esta apuesta y sobre todo, ¿quién realmente podría liderarla? Estamos hablando de la transición energética. Hoy vamos a analizar los escenarios reales y los intereses que están en juego. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para poder entender el impacto de esta crisis climática. Desplegamos el mapa mundi COP28, el metano, un riesgo ambiental. Vamos a identificar a Emiratos Árabes Unidos, lugar que cobija este encuentro que se extiende hasta el próximo 12 de este mes, 12 de diciembre. Y es que la conferencia de las partes este año, conocida como la COP28, se lleva a cabo en Dubái, una ciudad comercial de Emiratos Árabes Unidos, que concentra a los estados del mundo para hablar sobre el clima y sus repercusiones sociales. Se dice que este encuentro es el más grande hasta la fecha. En esta ocasión coloca en la palestra los efectos del metano, otro gas poderoso que retiene el calor y se encuentra abundantemente en la naturaleza y según estudios científicos es el segundo mayor contribuyente al calentamiento global causado por el ser humano. Hay investigaciones sobre el clima que habla del incremento del metano que se ha venido acelerando en los últimos años y de seguir así, se estima que en un periodo de 20 años su efecto en el calentamiento será 80 veces superior al del CO2. 40% del metano se emite de forma natural, pero la mayoría de las emisiones están vinculadas a la actividad humana, sector agropecuario, sector de hidrocarburos y disposición de residuos. Ampliamos el mapa para sumar otros datos. Vamos a verificar ahí en pantalla el mapa de emisiones de metano por combustibles. Esas manchas que ustedes ven de color naranja o rojo en su pantalla representan las emisiones procedentes de fugas, producción, transporte y refinado de combustibles fósiles de gas y también de petróleo. Ya para la gestión 2021 hablaban de millones de toneladas que se esparcen en la tierra. En este mapa, estas manchas pequeñas representan 1 millón de toneladas, las medianas alrededor de 3 millones y las más grandes de cerca de 4.6 millones de toneladas. Vemos cómo sobresalen sobre todo al norte, donde se encuentra Estados Unidos, y en la parte sur, sobre todo de Europa, un continente que dice que tiene la capacidad para ir a una transición energética. Más datos en nuestro mapa. Revisemos ahora esto, que no deja de ser importante. Podemos apreciar ahora lo que pasa con la emisión proveniente de minas de carbono. Vemos cómo esas manchas rojas en el mapa se concentran sobre todo en Asia, con más de 4 millones de toneladas, y en Sudamérica todavía se mantiene como mínima emisión de metano. Lo pueden ver ahí detallado. La disminución de metano en el mundo es un reto para la industria, la agricultura y las políticas de sanidad de los estados. El objetivo sería contrarrestar los efectos del cambio climático que afecta a la vida y sobre todo a la humanidad. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos? De eso vamos a hablar a continuación. Damos la bienvenida, por ello nuestro invitado nos acompaña en directo desde Chile. Él es sociólogo, Juan Pablo Olson. Qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur y preguntarle en medio de tantos desafíos, crisis que encara el mundo en su totalidad, una de ellas la climática. Pero ¿qué tanto se ha avanzado en soluciones, sobre todo reales, para poder combatir esta crisis y cambio climático dentro de la COP28? ¿Qué nos dice? Sí, hola Paola, un gusto estar en el programa. Bueno, compartiendo la introducción que hacías recién, hay una gran preocupación porque realmente no se sabe si esta COP28 va a representar un avance concreto. Como introducción al tema, creo que hay que escuchar las voces de distintos líderes que están preocupados por este escenario
el presidente de Brasil, Lula da Silva, por un lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por otro, también el rey Carlos III del Reino Unido, plantean que tiene que haber un claro mensaje para urgir a los líderes internacionales para avanzar a una acción climática concreta de mitigación, adaptación y financiamiento, los tres grandes temas que deberían tener una respuesta concreta en esta COP28. Ahora, Lula, el presidente de Brasil, agrega: el planeta está harto y está cansado de acuerdos climáticos incumplidos, de metas de reducción de emisión de carbono descuidadas y de una ayuda financiera a los países pobres que no llega, a lo cual se agrega una continuidad de discursos elocuentes y vacíos que no se plasman en ningún tipo de compromiso. Ahora, también es muy importante escuchar al Papa Francisco, que refiere específicamente que estuvo en la cumbre con una gran presencia y con un liderazgo en temas climáticos ambientales desde la publicación en 2015 de la encíclica Laudato Si. El Papa Francisco habla del gran tema de la COP, que es no ceder a intereses de algunos países o empresas que no están dispuestos, son los famosos lobbies corporativos y de algunas potencias que no están dispuestos. Ahora, un posible retroceso es que en el marco de la COP, el presidente de la COP 28 habla de una idea de poner en duda lo que son los datos científicos del problema del calentamiento global y pone en cuestión la necesidad de avanzar urgentemente a una descarbonización de la matriz energética mundial. Entonces, en ese sentido, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señala que hay una gran preocupación de que se siguieron en la última década aumentando las inversiones en combustibles fósiles. Entonces me parece que estas son las grandes discusiones, y también por parte de Gustavo Petro hay una incorporación en la mesa de discusión de cómo va a ser posible la transición energética para los países pobres, para los países en desarrollo, si se están incumpliendo el compromiso del Acuerdo de París de financiamiento. Es un fondo que no se está cumpliendo, y entonces Petro cuestiona el rol del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y presenta la pregunta de si no hay que realizar algún cambio financiero en la ingeniería financiera de la economía global para que los países endeudados tengan una quita de deuda o una anulación de deuda para contar con recursos concretos reales para financiación de mitigación, adaptación y transición justa. Eso te diría en términos introductorios, Paola. Sí, y además cuando hay una diferenciación bastante asimétrica, porque los países que menos contaminan están obligados no solamente a emitir estos bonos verdes que muchos proponen, sino también a seguir gastando, invirtiendo cuando están endeudados también por estos organismos internacionales, entre ellos el FMI. Pero cuando hablas de energía fósil, Juan Pablo, es interesante ver quiénes proponen reducir el consumo de esta energía fósil. Hablamos de países como Estados Unidos, Canadá y Europa. Una Europa que además enfrenta una crisis energética sin precedentes, todo por seguir el juego en Estados Unidos. Pero ¿qué tan factible es esta reducción de energía fósil cuando hay otros países que están implementando inversiones para la extracción de petróleo? Pongo dos ejemplos: Ruanda, Mozambique. ¿Cómo entender este paradigma cuando además el petróleo sigue moviendo las economías del mundo? En tu definición, Paola, estás dando la clave del espíritu de época que estamos viviendo. Evidentemente te agregaría un dato clave que no aparece en la discusión de la COP28, pero que es muy importante y existe desde el año 2017, cuando The Carbon Project publicó el dato de que son 100 empresas transnacionales las responsables de emitir alrededor del 70% de gases de dióxido de carbono a la atmósfera. Es decir, acá hay responsables específicos que sobre todo responden a la industria fósil y a las corporaciones petroleras, que son las que permanentemente presionan en distintos ámbitos, primero para negar el calentamiento global, y cuando esa discusión, digamos, no se puede sostener, van demorando la real implementación del cambio a transición a lo que Gustavo Petro define como la descarbonización de la energía. Entonces te diría, Paola, que acá realmente en el debate de la comunidad global
hay que establecer quiénes son los verdaderos responsables de la contaminación, los países que más emanan e históricamente han emanado gases de dióxido de carbono, gases de efecto invernadero. Ahora en tu introducción mencionaste la peligrosidad del gas metano, cuando la figura del fracking, la extracción de hidrocarburos, gas y petróleo no convencionales, es esta nueva tecnología para seguir profundizando la matriz fósil. Entonces, Petro me parece que es una voz síntesis de los países de América Latina que ha señalado el ejemplo, te agregaría, además de los países que mencionaste, de cómo en Colombia se está dejando de invertir en combustibles fósiles, se va a tender a prohibir el fracking como actividad y hay un real compromiso de hacer una transición de la matriz. Respecto de los países que mencionaste, Estados Unidos, Canadá y Europa como región, más bien tienden a hacer todavía lo que el presidente Lula da Silva, discursos declamativos que no tienen compromisos reales. Hay que ver cómo es la política de Estados Unidos. No nos olvidemos que hacia adelante va a enfrentar un año electoral con la posibilidad de que se presente Donald Trump y ya sabemos muy bien cuál es la política de Donald Trump respecto de negar el calentamiento global, profundizar la matriz fósil. Entonces siempre hay una política de cada país y una geopolítica internacional, como lo mencionaste en el caso de Europa, pero me parece que acá hay que ir al centro del problema, al centro de los responsables, y justamente no son los países del sur global en desarrollo, los países de América Latina y el Caribe, las islas del Pacífico, África, que lo mencionaste, y el sudeste asiático, no tienen responsabilidad en el problema, en la emanación de gases y en el tema del calentamiento global. Sí lo tienen los otros países que hemos mencionado, es China principalmente, Estados Unidos, Japón, la India. Entonces acá tiene que haber un real compromiso de los causantes del problema y un real compromiso hacia el financiamiento de la solución. Y un Estados Unidos que sigue extrayendo petróleo a través de este procedimiento, el fracking, que emite más gas metano que ningún otro. Lo veíamos también en nuestro mapa. Juan Pablo, te pido que te mantengas en línea. Vamos a marcar una pausa y lo hacemos con nuestra escala. Esta vez a través del portal web Rebelión, que está titulando La COP28, el espejismo de que el capitalismo puede resolver su destrucción. Este artículo de análisis está escrito por Andy Hambington. La cumbre del COP28, dice él en su descripción, que se celebra en Dubái, es una ilusión colosal, un espejismo, así lo describe, en el desierto. Ciertamente habrá mucho aire caliente, el efecto ilusorio de que es el sistema capitalista capaz de reformarse lo suficiente como para evitar una catástrofe climática mundial, aun cuando todas las pruebas apuntan a la conclusión contraria. En esta cumbre se hace un balance, la culminación de 8 años de hipocresía y acuerdos sucios desde que se fijaron los objetivos de 1.5 grados Celsius a 2.0 grados Celsius en la COP de París del año 2015. Pero París fue en sí mismo un compromiso más allá del límite seguro de 1 grado Celsius que propuso Evo Morales de Bolivia cuando era presidente en la COP en Copenhague el año 2009, pero que rechazaron las principales potencias capitalistas. Intereses de por medio que también circulan en torno a una propuesta de reducir las energías fósiles, todo para dejar de depender de los energéticos en medio de un contexto global de crisis también, entre ella el conflicto al este de Europa. Ojo con ese detalle, ya volvemos. Sumamos otro dato, esta vez para el análisis a través de la fotografía. La situación del cambio climático continúa siendo difícil. Los bosques tropicales, el principal sumidero de gases de efecto invernadero, se siguen talando. Está también en aumento las subvenciones a los combustibles fósiles y se construyen centrales eléctricas, sobre todo más allá del carbón, a pesar de los esfuerzos como por ejemplo el aumento de la financiación pública y privada y nuevos planes de desarrollo. Mantener la temperatura, dice la información del planeta, en el nivel deseado es casi imposible. Este año ha sido el más caluroso, con récord de temperaturas de hasta 1.0
grados centígrados, superando a las registradas en la época preindustrial. Juan Pablo, cuando revisamos datos como estos, no podemos dejar de preguntar ante qué escenario estamos, qué representa esta situación, sobre todo en medio de un contexto donde se siguen barajando intereses geopolíticos de las grandes potencias que son las más contaminadoras del mundo. Sí, Paola, hay que tener en claro la mención que acabas de hacer, que es, estamos en un escenario de grave crisis, lo señalan todos los líderes, ya lo reconocen, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice, cada vez queda menos tiempo y el calentamiento global es el principal problema estructural de la humanidad que se va a acelerar. A este dato hay que agregar una publicación más preocupante aún de la Organización Meteorológica Mundial, que nos alerta que los próximos 5 años, por lo menos uno de esos 5 años, se va a superar efectivamente el 1.5 de aumento de la temperatura promedio del planeta. Entonces todas estas informaciones nos están alertando de un único escenario hacia el cual nos dirigimos, que es entender la profundidad de la magnitud de la crisis climática y lo que va a implicar para la vida en el planeta, y que cada vez nos acercamos más a concretar esa idea de la sexta extinción masiva de especies y de la puesta efectiva en riesgo de la supervivencia de la especie humana en el planeta. Con ese escenario que todos los líderes están preocupados y coinciden, me parece que vos expresaste la clave de por qué no se avanza la solución, que es una guerra de las corporaciones y las potencias, una guerra geopolítica por los últimos recursos que quedan en el planeta y con una idea de extraer cada vez más ganancias sin importar las consecuencias sociales, humanas en términos de catástrofes humanas o ambientales. En ese contexto hay una única discusión financiera que se ha expresado, que tiene que ver con cuál es la inversión que se tiene que hacer en el consenso de los países para generar la transición de la matriz energética mundial, de la matriz fósil a energías renovables. Se necesita promedio una inversión de 150 billones de dólares en los próximos 30 años, a iniciarse en un promedio de 5 billones por año para concretar la transición real hacia energías renovables. Si no hay una inversión concreta, sigue avanzando solamente el deterioro de las condiciones del planeta, donde hay una triple dimensión de aumento de la temperatura. Los científicos nos alertan que la gravedad del fenómeno del calentamiento global es un aumento de la temperatura no solo del aire, de la atmósfera, sino también del suelo, a otro ritmo de calentamiento, de aumento de la temperatura, y de los océanos. Y esa triple conjugación de las distintas dimensiones hace que sea tan peligroso y tan nocivo el tema del aumento de la temperatura y las consecuencias, fenómenos extremos de inundaciones, sequías, incendios, olas de calor mortales. Entonces acá la gran discusión es qué papel van a tomar las potencias y las corporaciones en el hecho de dejar de profundizar la matriz fósil, y cómo hay un verdadero compromiso, como dice el Papa Francisco, un multilateralismo para avanzar a energías renovables. Científicamente están dadas las condiciones para mitigar y hacer una mitigación y transición. Acá la decisión es política, y los líderes de las principales potencias y los CEOs de las principales corporaciones son los responsables de un futuro genocidio climático si no se cambia la matriz fósil responsable del calentamiento global. Has tocado un punto clave, no se necesitan millones, sino billones, inclusive trillones. ¿Será suficiente? ¿Quién está en capacidad de liderar esto? Juan Pablo, te propongo revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis. Y es que en el marco de la COP28, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía lo siguiente: hoy lanzaremos el compromiso social a fin de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética para el año 2030. Se fija una fecha. Los objetivos a escala plantearía
y nos acerca, dice, a un futuro energético limpio para todos, sentenciaba justamente la presidenta de la Comisión Europea. Ya hay 120 países a bordo, únete al movimiento. Formaba parte de un tuit que lanzaba en medio de su asistencia a Dubái de la COP28. Juan Pablo, no deja de ser interesante la postura de Ursula von der Leyen, pero ¿qué tan factible es una Europa supeditada a los planes de un Estados Unidos, una Francia que ya no cuenta con uranio que extraía oficiosamente de Níger, además de una Alemania que está en recesión total? Es decir, las condiciones para Europa de su famosa economía verde no van. La pregunta es, ¿quién va a liderar esta transición y qué papel va a jugar China en todo esto? Bueno, esa es la gran pregunta porque suenan bien esas declaraciones, pero volvamos al inicio de la conversación, cuando desde hace ya muchas décadas se están escuchando palabras que suenan bien, discursos que tienen una elocuencia, pero que terminan siendo vacíos y no se plasman en compromisos concretos. Evidentemente cada región tiene su propio desafío. La región europea, como vos decís, lo que no podemos perder de vista es que está sometida a esta geopolítica de Estados Unidos que en la evolución del conflicto Rusia-Ucrania realmente hizo retroceder fuertemente los objetivos que claramente se estaban encaminando hasta antes de que emerja con fuerza el conflicto Rusia-Ucrania. No nos olvidemos también que alrededor de ese conflicto hay una disputa, en un viaje cuando Donald Trump era presidente de Estados Unidos. El gran conflicto alrededor de ahí era que Donald Trump pretendía abastecer de gas a Europa y que no fuera Rusia la que abasteciera de gas a Europa. Entonces siempre terminan predominando disputas geopolíticas, intereses de las potencias y las corporaciones por encima de estas declaraciones como se hacen desde la Unión Europea, pero me parece que hay que seguir transitando un camino y como se mencionó en el artículo sobre el espejismo de la COP28, me parece que esta COP28 es un eslabón más de una cadena de cumbres climáticas que tienden más bien a la hipocresía, a los bellos discursos vacíos de compromiso real, que cada región tiene que generar una agenda propia, que desde el sur global tiene que haber voces que lideren las necesidades de resolver estos temas desde el sur global, que los países de América Latina, de África, del sudeste asiático y el Caribe tienen que tener una coordinación que se ha dado efectivamente con pasos positivos desde la agrupación del G77, los países nucleados en el G77, y como dijo Petro, esa definición de G77 más China tiene que generar, por lo menos positivamente, un diálogo entre los países del sur global y China para comprometer a China, que ya tiene el desarrollo tecnológico respecto de la producción de energías renovables, para que China sea un ejemplo y pueda liderar por primera vez un discurso y una política de articulación con un multilateralismo para avanzar concretamente, porque el tiempo cada vez más se va cortando. Y lo que dijo Lula claramente, si ahora asistimos a una COP28 de la hipocresía y los discursos vacíos, me parece que nuestro horizonte tiene que ser no solo avanzar y seguir discutiendo en la COP29 futura, sino llegar muy fuertes en el diálogo de todos los países del sur global a la COP30, liderada por Lula da Silva, en una articulación de defensa de la Amazonía, de los pulmones del planeta, también la defensa de la selva congoleña, evitar la deforestación que sigue habiendo en estos lugares estratégicos y realmente dar un paso concreto, real, hacia un cambio que dé esperanza a la comunidad global para que no sigan predominando los intereses de las corporaciones, las petroleras y las potencias en la toma de decisiones, Paola. Y eso es muy importante también para resaltar por ese papel geoestratégico importante que cumple el sur global en torno también a otra crisis, en este caso la climática. Juan Pablo, qué gusto haber conversado contigo hoy en El Mapa. Gracias por compartir tu análisis en nuestro programa. Vamos a revisar nuestra coordenada. Pero también hay otros hechos geopolíticos que se desarrollan y tienen un impacto en el mundo. Benjamín Norton, desde China, nos va a comentar sobre el desplome del dólar.
¿cuál es y sobre todo la causa fundamental de que esto siga sucediendo? Son más países que quieren salir de esta moneda. Veamos. Mucha gente sostiene que el dólar de Estados Unidos es una fuerza todopoderosa en la economía internacional, pero hay mucha exageración. La verdad es que hay muchos problemas económicos y políticos en Estados Unidos que han provocado una caída. Principalmente, tenemos que entender que el gobierno de Estados Unidos tiene una deuda gigante que está creciendo. Bueno, es una deuda en dólares, eso significa que el gobierno de Estados Unidos puede imprimir más dólares para pagar la deuda, pero eso provoca una inflación. Y en el último año, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, subió la tasa de interés a niveles históricos, y eso significa que la deuda de Estados Unidos ahora es más grande porque tiene que pagar más intereses, entonces la deuda sigue creciendo y creciendo. Este año el déficit del gobierno de Estados Unidos es casi el 7% del PIB del país. O sea, todo el gasto en la educación es el 6%. Entonces la deuda es más grande que toda la educación en Estados Unidos y está creciendo. Y al mismo tiempo hay cada vez más países que no quiere invertir en la deuda de Estados Unidos, es decir, los bonos. Durante muchas décadas, muchos países invirtieron su superávit en los bonos de Estados Unidos, es decir, la deuda de Estados Unidos, porque creían que era como una acción como muy estable, pero la verdad es que es cada vez menos estable, y es por eso que la empresa Moody's rebajó la calificación del crédito del gobierno de Estados Unidos. Y es por eso también que muchos países están buscando alternativas. Además, la guerra económica librada por Estados Unidos contra un cuarto de la población mundial que vive en países que están sancionados por Estados Unidos. Eso significa que cada vez más países están buscando alternativas en sus reservas internacionales de sus bancos centrales. Además, en 2022, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, los países europeos, robaron la mitad de las reservas del gobierno de Rusia, del Banco Central ruso. Estamos hablando de 300 miles de millones de dólares. También Estados Unidos hizo lo mismo, congeló, es decir, robó las reservas de Venezuela, de Irán, de Afganistán, que ha provocado una crisis económica en Afganistán y mucha hambre. Bueno, entonces el punto es que muchos países pueden ver esta guerra económica y tienen miedo porque piensan, si tenemos nuestras reservas en dólares, en bonos, Estados Unidos puede decidir un día, si hacemos algo y no le gusta a Estados Unidos, puede robar nuestras reservas. Eso significa que muchos países están buscando alternativas al dólar. Entonces sí, el dólar tiene poder que refleja el poder imperial de Estados Unidos, el poder político y militar y económico de Estados Unidos. Pero el dólar no es todopoderoso y hay muchos problemas dentro del propio sistema de Estados Unidos, y esos problemas básicamente no tienen soluciones dentro del sistema de Estados Unidos. Hay cada vez más crisis y eso significa que muchos países ya están buscando alternativas. Está la deuda que ya supera el $1 billón anuales y va deteriorándose esta deuda de Estados Unidos. Tanto así que la propia secretaria de Estado de los Estados Unidos, Janet Yellen, está pidiendo auxilio a China para que pueda aliviar la deuda estadounidense. Así están las cosas. Agradecer a Benjamin Norton por habernos acompañado en nuestra coordenada, que nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que no queríamos dejar por fuera hoy en el mapa. Momento de finalizar el programa y lo hacemos con nuestro vector. Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, que son los puntos más relevantes sobre esta temática. La COP28 no está resolviendo el gran problema del capitalismo verde, que no es la solución a la actual crisis climática. El papel de China será potente para que la Unión Europea pueda garantizar una transición energética. No está en condiciones, todo por seguirle ese juego geopolítico a Estados Unidos. La reducción gradual de energía fósil está siendo supeditada a esos intereses de grandes potencias, más aún en un contexto de crisis energética que sigue golpeando al viejo continente,
por todos estos intereses que además se desmenuzan en medio de los conflictos generados en el mundo, entre ellos la crisis en Ucrania. El planeta está enfrentando un verdadero llamado de acción colectiva para enfrentar así el cambio climático, y si no se logra estos consensos, más allá de intereses geopolíticos, las consecuencias van a ser irreversibles. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.